El 4 de abril de 1999, Venezuela perdió a una de sus comediantes más queridas. Tenía 41 años. 2 años antes, todavía estaba en las cámaras. Todavía hacía reír a un país entero y de un momento a otro, su cuerpo dijo que no más. ¿Quién es? ¡Soy yo, señora Banja! ¡Feliz Gonzalito! ¿Se puede saber qué quiere? ¡Entra para adentro! Marta Piñango se fue a los 41 años, enferma, después de 2 años peleando una batalla que su cuerpo no pudo ganar. Y el hombre que la amaba, el hombre con quien había construido una carrera, una familia y una vida, se quedó solo con 2 hijos y sin ella. Ese hombre era Ricardo Gruber, y esta es la historia de los dos. Ricardo José Gruber Navarro nació el 5 de noviembre de 1952 en Venezuela. No viene de una familia de actores, ni tiene un origen glamuroso que contar. Lo que tenía era talento, y el talento en este oficio lo llevas o no lo llevas. Gruber lo llevaba desde siempre. Una manera particular de observar a las personas, de capturar su forma de moverse, de hablar, de gesticular y de volverla transformada en personaje. Eso es lo que hacen los buenos actores cómicos, y Gruber era bueno de verdad. En algún momento de su carrera joven, llegó a Radio Rochela. En esa época, llegar a Radio Rochela era llegar al lugar más importante de la televisión venezolana. El programa era un mundo propio dentro de RCTV, con su propio lenguaje, su propio ritmo, sus propias reglas. Los actores que entraban allí tenían que poder hacer de todo: imitar voces, crear personajes, actuar en sketches escritos con rapidez, improvisar cuando hacía falta y hacer reír a un país que los lunes a las 8 estaba pegado al televisor esperando exactamente eso. Gruber encontró su lugar dentro de ese universo cuando construyó su versión del presidente Jaime Lucinchi. Muchas gracias por su estímulo. Disculpe. Ahora, déme irme, que estoy deprisa, porque a mí me puede dejar. Pero tranquilo, señor Gruber. Tranquilo, señor. Lucinchi gobernó Venezuela entre 1984 y 1989, y como todo político, tiene una manera de ser. Gruber la tomó y la convirtió en personaje. No era una imitación burda, era una construcción actoral completa, con sus tempos cómicos, sus silencios, su lógica interna. Los venezolanos que vivieron esa época lo recuerdan perfectamente. Era uno de esos personajes que se instalan en la memoria y ya no salen. Pero Gruber no era solo Lucinchi. También actuó en telenovelas como Pura Sangre, Carísima, La Pasión de Teresa. Era actor completo, de los que trabajan de verdad y no se limitan a un solo registro. Te voy a captar, yo soy el general, aquí en Miami te voy a conquistar. Tum tum mami abre no me saque cuerpo, tum tum mami abre no me saque na, tum tum mami abre no me saque. En el camino, entre estudios y grabaciones y cámaras, conoció a Marta Piñango. Marta nació el 19 de noviembre de 1958 en La Guaira, Estado Vargas. Desde chica vivió entre cámaras y televisión. Inició su carrera siendo muy joven. Formó parte del elenco de RCTV durante 25 años y dentro de Radio Rochela se convirtió en una de las figuras más reconocidas del programa. Lo suyo era la comedia física, los cambios de voz, los personajes femeninos construidos con una precisión que pocos actores cómicos alcanzan. Su sketch en La Línea Caliente, junto a Pepeto, es uno de los más recordados de toda la historia del programa. Mira, mi amor, vamos a hablar mejor de matemáticas, ¿sí? ¿Cuánto es 70 menos 1? 70 menos 1. Sí. 47. Te lo voy a hacer un poco más fácil. Era de esas actrices que no necesitan ayuda para llenar la escena. Bastaba con que apareciera y el público ya estaba listo para reír. Ganó el premio Meridiano de Oro varias veces. Fue reconocida por sus colegas como una de las grandes. Y entre sus colegas estaba Ricardo Gruber, con quien terminó casándose y formando una familia. Tuvieron hijos, Ricardo hijo y Marta Daniela. Eran una pareja del mundo de la televisión venezolana.
Dos actores que vivían el mismo oficio y que construyeron juntos algo que iba más allá del trabajo. Pero en 1997, Marta empezó a sentirse mal. Lo que al principio podría parecer cansancio o algo pasajero, terminó siendo serio. Tenía problemas hepáticos, complicaciones que la mantuvieron internada en terapia intensiva por un tiempo largo. En octubre de 1997 dejó de aparecer en pantalla. Para ella, que había vivido en los estudios de televisión casi toda su vida adulta, alejarse de las cámaras no era solo dejar un trabajo, era dejar una parte de sí misma. Durante casi 2 años, su salud tuvo altibajos, mejorías momentáneas que daban esperanza y recaídas que la devolvían a la misma situación. Gruber estaba ahí, con sus hijos, viendo cómo la mujer con quien había construido todo peleaba contra algo que los médicos no lograban detener del todo. El 4 de abril de 1999, Marta Piñango murió en Caracas. Tenía 41 años. 41 años es poco tiempo para alguien con tanto por hacer todavía. Sus colegas de Radio Rochela la lloraron, el público la lloró. Y Ricardo Gruber se quedó viudo con 2 hijos y el resto de su propia carrera por delante. Hay pérdidas que cambian la forma en que uno vive lo que viene después. Perder a Marta a esa edad, después de verla enfermar durante 2 años, después de estar a su lado en ese proceso largo y doloroso, es el tipo de cosa que deja marca. Gruber siguió trabajando, siguió siendo el actor que era, pero algo de esa etapa de 2 en pantalla, de compartir el mismo mundo creativo, se cerró para siempre el 4 de abril de 1999. El tiempo fue pasando, Venezuela cambió, Radio Rochela se mantuvo al aire, firme cada lunes a las 8, hasta que en 2007 el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovar la concesión de RCTV y el canal salió del aire. El programa trató de seguir adelante a través de RCTV Internacional, pero el 18 de enero de 2010 se emitió su último episodio. Después de 50 años desde su inicio, el programa humorístico más longevo de la televisión llegó a su final. Y con él también se fue ese espacio donde Gruber había construido lo mejor de su carrera. Ricardo tenía casi 60 años cuando Radio Rochela se acabó y se fue a vivir a los Valles del Tuy, ese conjunto de municipios al sur de Caracas, y su vida fue haciéndose más tranquila y más discreta. Ya no estaba en primera plana. Ya no había programa donde aparecer cada semana. Como le pasa a muchos actores que construyeron su nombre dentro de un formato específico que desaparece, Gruber quedó un poco fuera del foco público. Tristemente, su salud fue deteriorándose. Tenía diabetes, una enfermedad que exige cuidados constantes y que sin la atención adecuada va debilitando el cuerpo de maneras que no siempre se ven desde afuera. La falla renal es un proceso que en muchos casos es manejable con tratamiento, con diálisis, con seguimiento médico permanente. Pero eso requiere acceso al sistema de salud, y ese acceso en Venezuela en 2021 no era algo que se diera por hecho. El 18 de mayo de 2021, su hija Bettina Gruber publicó un mensaje en Twitter. Decía que necesitaba hospitalizar a su papá, que tenía la hemoglobina en 6, un número que cualquier médico reconoce como crítico, que estaba presentando falla renal y otras complicaciones, y que si alguien sabía de algún hospital que estuviera recibiendo pacientes que no fueran de COVID, que por favor le avisara. Era plena pandemia. Los hospitales estaban saturados o colapsados, o simplemente no tenían camas disponibles para emergencias que no fueran respiratorias. Bettina no tenía a dónde llamar, o las llamadas no daban resultado, y terminó haciendo en redes sociales lo que debería haberse podido hacer por teléfono a urgencias, pedir ayuda para su papá. Pasaron 3 días. El 22 de mayo de 2021, Bettina volvió a publicar. Agradeció a todos los que habían estado pendientes y escribió que la noche anterior, el 21 de mayo, su papá había fallecido.
Descansa en paz, papito. Ricardo José Gruber Navarro tenía 68 años. Cuando uno piensa en él y en Marta juntos, no es solo la tragedia lo que queda, es algo más profundo. Es recordar a dos personas que amaban lo mismo, que tenían talento de verdad, que se encontraron en ese mundo y decidieron construir una vida juntos. Dos actores que hicieron reír a todo un país durante años, que fueron reconocidos, que marcaron a generaciones enteras y que al final terminaron enfrentando sus propias batallas físicas sin la suerte que quizá merecían. Marta se fue a los 41, demasiado pronto. Ricardo a los 68, solo, en los valles del Tuy, mientras su hija buscaba ayuda por Twitter. No hay forma bonita de decirlo. Así fue. Pero también queda otra cosa, porque hay venezolanos regados por el mundo que cuando escuchan Radio Rochela sienten algo difícil de explicar. Es nostalgia, es orgullo, es tristeza, todo al mismo tiempo. Y dentro de ese sentimiento siguen estando Marta Piñango y Ricardo Gruber. Dos personas que entregaron su talento y su vida entera a hacer reír a un país. Y eso no se borra, no se archiva, no se pierde. Eso sigue vivo en la memoria de quien los vio, de quien los recuerda, sin importar dónde esté hoy. Porque al final, eso es lo que significa haber existido de verdad. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte de nuestro contenido. Deja tu like y comenta.